Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Revista Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Gracias por permitirnos acompañarle en esta bonita semana de sábado. Y hoy vamos a hablar de un asunto que poco conocido porque no tiene mucha difusión. Vamos a hablar sobre autismo, qué es el autismo y qué no es, y todos los retos a los que se han enfrentado precisamente las mamás, maestras y personas que están relacionadas directa o indirectamente con autismo. Y de eso es de lo que nos van a hablar. En la conducción está Olivia López Pescador. ¿Qué tal, Linda? Un saludo al auditorio, pues aquí estamos nuevamente. Muy bien. Y tenemos aquí a la psicóloga Gabriela Carreño Herrera. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, pues felices de tenerte aquí con nosotros y que agradecemos tu tiempo porque sabemos que eres una persona muy ocupada y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, empezamos con el tema. Me gustaría que nos dijeras, porque generalmente sobre este tema del autismo hay muchos, como dijéramos, conceptos equivocados. Las personas que no conocen el tema hacen juicios erróneos, lo califican de diferente manera. Entonces vamos a decir que le comentes a nuestro auditorio qué es y qué no es el autismo. Y bueno, ahora a estas alturas, en esta época, ¿cuáles son las propuestas para ayudarles a las familiares y a los niños y jóvenes que tienen esta condición? Pues primero quisiera agradecer de verdad, de todo corazón, esta invitación, que se abran estos espacios para hablar de este tema. Ciertamente hoy ya con la tecnología tenemos muchísimo, ¿no?, para poder leer. Sin embargo, como todos sabemos, no todo lo que está en las redes, no todo lo que está en línea es cierto, ni funciona de tal forma. Entonces, hablar en estos espacios de escucha, en estos espacios de diálogo y poder llegar a muchas familias que están desorientadas, que no tienen mucha información, no solamente acerca de lo que tú bien dices esta mañana, qué es y qué no es el autismo, y sobre todo este tema bien importante de los tratamientos, de las terapias, de la intervención, porque no solamente hay mucha desinformación, hay muchas personas que desafortunadamente lucran con el dolor de las familias, con esta preocupación que tienen y que quieren ayudar a su hijo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, pues muchísimas gracias por abrir estos espacios. Y, por ejemplo, ¿hay alguna manera de detectarlo a temprana edad? Porque he escuchado casos de personas adultas que dicen, bueno, pues que ellos viven con autismo y no lo sabían. Supongo que en no es enfermedad, ¿no? Sería como condición o algo así. Tú nos vas a explicar lo Y, que por ejemplo, comentábamos ahorita, ¿qué es? en ese sentido, por ejemplo, digamos que a lo mejor no se los detectan, o sea, a lo mejor como hay grados, no se los detectan, crecen, se casan, tienen hijos, y de repente, pues, cuando empiezan a atender a sus hijos, se dan cuenta que ellas mismas, por ejemplo, no sé qué tanto se presente más en hombres o mujeres, pero he sabido de casos de mujeres que se dan cuenta que ellas también tienen lo mismo. Y no sabían, de repente les costaba más trabajo, pues, ciertas cosas, y pues no se los detectaron a tiempo. Ay, Olivia, has abierto la puerta a un tema no solo bien importante, sino bien controversial. Si me lo permiten, quisiera empezar primero a comentar que hablar de autismo es hablar de una condición del neurodesarrollo. Es decir, no es una enfermedad, es una condición de vida, como bien justamente lo decías, pero los especialistas caemos siempre en el mismo punto. Es uno de los trastornos más complejos, no solamente de diagnosticar, sino de abordar.
Aun cuando hoy tenemos pruebas que la misma Organización de la Salud, la Organización Internacional de Psiquiatría, nos pide no solamente aprenderlas, sino certificarnos en ellas y poderlas aplicar, parece que no es suficiente. Hoy podemos diagnosticar a partir de los 12 meses. Aquí en México tenemos un especialista que es uno de los mejores que hay a nivel no solamente nacional, el doctor Carlos Marcín, está en la Ciudad de México. Él es pionero en esto y él desarrolla un instrumento para empezar a diagnosticar a los 12 meses, ¿no? Quizá no nos da el nivel de autismo, pero sí nos da estos famosos signos de alerta que los especialistas utilizamos para hacer un diagnóstico temprano. Sin embargo, lo que más usamos, el común de los especialistas, son dos pruebas que nos solicitan. Una es la ADR, la otra es la A2, más una serie de baterías que nos permiten tener una visión 360 grados de la persona, es decir, evaluamos su parte cognitiva, sus habilidades sociales, evaluamos su desarrollo, porque también ciertamente el autismo tiene muchas comorbilidades, es decir, no siempre viene solito, siempre hay autismo y ansiedad, autismo y trastornos de sueño, autismo y déficit de atención, autismo y, ¿no? Y entonces el que los especialistas utilicemos una serie de pruebas nos permite tener un diagnóstico más preciso. El tema del diagnóstico también es complicado, no somos un diagnóstico, ¿no? Somos personas que tenemos características diferentes. Sin embargo, a los especialistas esto nos sirve para poder determinar qué apoyo necesita nuestro paciente, nuestro usuario. Ahora, Olivia, diste con un tema bien controversial. Ciertamente hoy cada vez se diagnostica a más temprana edad, ¿no? Y eso es muy bueno porque entre más temprano se haga el diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor. Sin embargo, también hay un fenómeno que ha salido en estos últimos años, el famoso autismo en mujeres. Las estadísticas de hace ¿qué te digo? 5 años, hablaban de que esta condición afectaba más a niños. A niños. Hoy sabemos que no, Que también a las mujeres. que da igual, el género no determina la condición. Entonces, afecta igual el número de mujeres que el número de hombres. Sin embargo, a la mujer socialmente se le cría, se le cuida, se le exige de otra manera. Entonces, las mujeres han descubierto, los especialistas, que desarrollaron el famoso masking o enmascaramiento. Entonces, pudieron vivir toda su niñez, su adolescencia, enfrentando situaciones, pues, bastante difíciles para ellas, ¿no? Sin tener un diagnóstico, quizá muchas mal diagnosticadas con otro tipo de situaciones, y llegan a la vida adulta, como tú bien lo dices, ¿no? Y hasta entonces se dan cuenta. Digamos que con el niño, con los hombres, podría ser como más notorio. Más notorio. Yo creo que sí tiene que ver la crianza, sobre todo en nuestros países latinos. Hoy en día en España están diagnosticando a partir de los 6 meses. Es maravilloso. Hay una especialista que se llama María Merino, que es una especialista de Burgos. Ella desarrolla con inteligencia artificial una aplicación que le está permitiendo darse cuenta de estos signos de alerta a partir de 6 meses en bebés. Entonces, esto es maravilloso porque la intervención puede ser buenísima. Sin embargo, si me lo permiten, también me gustaría comentar que hay otro fenómeno social que se está dando. Hay un sobrediagnóstico en la población. Ciertamente hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que llegan a la vida adulta sin tener un diagnóstico y que justo cuando empiezan quizá con el diagnóstico del hijo, se dan cuenta que ellas en su vida de niñez, en su adolescencia, tuvieron las mismas características y pues fueron por la vida, ¿no? Sin embargo, también hoy en día las redes, los medios hacen que de repente los chicos hoy en día, los jóvenes, entren a internet, se sientan no tan a gusto con su vida, con su dinámica y busquen hacerse un diagnóstico a través de un test, a través de algo que hay por ahí en el Face, en las redes, y entonces llegan y te dicen al consultorio, tengo autismo. Tengo autismo. Y quizá, ¿no? Yo no digo que no sea cierto, aquí se requiere de un trabajo muy exhaustivo de parte de los especialistas, pero también nos hemos dado cuenta que se vuelve el diagnóstico un justificante de las limitantes quizá
sociales, de relaciones interpersonales que los adultos vamos teniendo en la vida y que son producto de nuestra propia historia de vida. Por ejemplo, he visto que algunos que dicen que son autistas caminan como de puntitas, como que no asientan bien el pie, no sé si por- tienen alguna sensación o algo así. Y, por ejemplo, a lo mejor en casos más extremos que empiezan como a aletear. No sé, me da la impresión que pudiera ser en el momento que estén más nerviosos, pudiera ser. Fíjate que este tipo de características antes las teníamos muy bien definidas. Nosotros tenemos un manual de psiquiatría que se llama DSM-5 Ajá. y ahí en este manual los especialistas nos guiábamos para poder dar el diagnóstico, nos guiamos para hacer Todavía. el diagnóstico. Sin embargo, hace algunos años se hace la reforma en el DSM-5 y entonces ya no se habla de autismo solamente, sino se habla de espectro. Y hoy, Olivia, Linda, yo te puedo decir que nunca he encontrado dos personas con autismo iguales. Y miren, de verdad, sin haciendo a un lado la soberbia y demás, yo actualmente debo tener en este año unos 200 casos de autismo conocidos con interacción directa en lo que va del año. Y puedo tener dos chicos con autismo nivel 2 y son completamente diferentes. Hoy en día no tenemos una lista precisa de la sintomatología para diagnosticar autismo. Es decir, podemos tener personas con autismo que caminen de puntas Ujú. y otras que no. Que no. Podemos tener personas con autismo que tengan estereotipias, el ¿Este es aleteo de, estereotipo? sí, estos movimientos repetitivos que parecen no tienen un fin, ¿no? Ujú. Deambular que van de un lugar a otro, el contacto visual, esto era como muy conocido, Ujú. incluso el balanceo, el taparse los oídos, ¿no? El no permitir el contacto físico, etcétera, etcétera. Podemos tener gente que está dentro del espectro que cumple, ¿no? Ujú. Con las características que antes se conocían y se marcaban, y tenemos gente que está dentro del espectro y no los tiene. O los tuvo durante un tiempo y luego se modificaron y se convirtieron en otra cosa. Al final hablamos de síntomas en el trastorno. Por eso es tan difícil el diagnóstico. Y por ejemplo, no, digamos que hay personas que dicen son autistas y son muy inteligentes. O sea, ¿esto no está relacionado con algún retraso mental o es porque puede darse el caso de que haya un autista que a la vez tenga el retraso y no sea consecuencia del espectro autista? Fíjate que los trastornos del neurodesarrollo, que ahora sí los denominamos, ¿no? Ujú. Dentro de ellos está el trastorno del espectro autista. Ujú. De entrada, comparte sintomatología con otras condiciones. Las pruebas que tenemos hoy, finalmente, por ejemplo, para evaluar coeficiente intelectual, que son Ujú. las escalas Wechsler y algunas otras más, em, de entrada están diseñadas para personas neurotípicas. Entonces, cuando nosotros aplicamos una escala de esta naturaleza a una persona con TEA, ¿no? Adivina qué va a salir. Va a salir con deficiencia en el 99.9 porque el tema en el autismo es que su cerebro está configurado de manera diferente. Esto está científicamente ya comprobado. Hay por ahí un estudio de un genetista de la Universidad de Londres que se llama William Mandy, Ujú. y él el año pasado en la Universidad de Burgos presenta un estudio donde no solamente habla de que el autismo es genético, hay casi 600 genes implicados, sino que tiene un carácter hereditario muy fuerte, aunque no está comprobado que es de a la generación inmediata. Ah, se puede brincar varias. Claro, claro. Entonces se puede brincar varias generaciones y de repente a los papás nos dicen, ¿y en su familia hay alguien más con la condición? Y tú dices, no, bueno, no que conozcas, ¿no? O que hayas conocido. Y entonces, bueno, esto complejiza mucho, ¿no? No solamente la parte del diagnóstico, sino de la intervención. Y pues bueno, cada vez hay más estudios que demuestran efectivamente esta naturaleza. Ahora, regresando un poquito al punto, al ser de base genética y al hablar de una configuración diferente, hablamos de redes neuronales. Entonces, la forma en la que ellos conectan su cerebro es diferente a la común, vamos a decir, a la neurotípica, ¿no? Ujú. Y entonces, antes se pensaba que las personas con autismo eran personas superdotadas. La discapacidad intelectual no está directamente relacionada con autismo. Es decir,
Podemos tener personas con autismo con discapacidad intelectual, pero también personas con autismo sin discapacidad intelectual, incluso sí, brillantes. Aquí creo que hoy en día el enfoque que nosotros estamos trabajando se llama centrado en la persona y ya no hablamos de lo que no pueden hacer o de lo que hacen mal o voy a atreverme a decir de lo que hacen raro O diferente. o diferente. Ujú. Hoy, porque hoy todos somos diferentes, ¿cierto? Sí. Hoy trabajamos con sus habilidades, con sus fortalezas, con eso que les interesa, con eso que les gusta. Y tenemos excelentes pintores, excelentes comunicólogos, excelente gente programando en computadoras. Es decir, cuando encontramos su habilidad, se puede desarrollar al máximo su potencial. En la actualidad, ¿qué hablamos de México? Hablemos de México y si tienes datos internacionales también. ¿Cuál sería el número aproximado de personas con autismo? Qué pregunta tan difícil. Desafortunadamente, no tenemos una estadística real. En Puebla, me gustaría comentarles de varias cosas que se están haciendo incluso a nivel legislativo. Y una de las propuestas es hacer una estadística en nuestro mismo estado, vamos, en nuestra ciudad. El tema es que el diagnóstico no está dado todavía de manera general, es decir, muy pocas personas, muy pocas familias acceden al diagnóstico. Sigue siendo muy caro. El diagnóstico anda en instituciones privadas entre 15, 20 mil pesos. Las pruebas siguen siendo muy caras, las pruebas que les mencionaba hace un rato. Ya bajaron un poquito de precio, pero andan entre 30, 45 mil pesos. No, pues ya no hace nada. Mejor. Exactamente, es muy Mejor me quedo difícil. como estoy. Sí. Exactamente. Primero es muy difícil que el psicólogo acceda a estas pruebas, ¿no? Después hay que obtener la certificación y después pues hay que pagar estas pruebas y el diagnóstico sigue siendo muy caro. Lo hacen los neuropsicólogos tienen otra formación, ¿no? No solamente aplican estas dos, ya les decía, aplican una serie de baterías y la conformación del diagnóstico pues implica trabajo, entonces es muy caro. Entonces no todas las personas tienen acceso al diagnóstico. Entonces no tenemos una estadística real, ¿no? Antes se hablaba que aproximadamente era 1 de cada 10, por ahí dicen que no, que es 1 de cada 8, ¿no? Por ahí las estadísticas dicen que cada 40 minutos a nivel mundial nace una persona con autismo, pero al final solamente son pues propuestas, ¿no? Que se hacen, pero no tenemos una estadística real de cuántas personas. A mí me toca ir a trabajar a la sierra, trabajo en el interior del estado con personas que además tampoco tienen el acceso a venir a la ciudad, el traslado y pagar por un estudio de esta naturaleza. A veces hay que ir a aquellos lugares a trabajar y hacer diagnóstico porque es el punto de partida, saber qué pasa con sus hijos, es su derecho de entrada. Es su derecho tener un diagnóstico para poder hacer una intervención. Entonces, no tenemos una estadística real. Qué lamentable. Bueno, y en este sentido, no quiero ser elitista ni nada. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos o cómo se está tratando a las personas que tienen autismo? Porque hay desde bebés, niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? ¿Cómo se les trata? ¿Cuál es el tipo de atención psicológica y médica que reciben o a la que tienen acceso? Dos cosas, voy a decir que van de la mano, pero diferentes. Estamos entre lo que se debería trabajar y en lo que en realidad tienen acceso. El grueso de nuestra población diagnosticada a veces no cuenta con el recurso económico para poder dar la intervención o el acompañamiento terapéutico que necesitan los niños, adolescentes y adultos. En nuestro país, de entrada, el trabajo, el enfoque está en los chiquitos, ¿no? Vamos a hablar de personitas entre 3 años si les va bien y pueden ser diagnosticados ya hasta 12, 15 años más o menos.
El tema de la adolescencia está un tanto descuidado, hace falta mucha intervención y en la vida adulta ni les cuento. Yo me pregunto siempre dónde están nuestros adultos con autismo. Bueno, pues seguramente encerrados en casa con muy pocas oportunidades. Em, Hace algunos años en España hicieron un estudio, tomaron todas las terapias que había para hacer intervención en autismo y las sometieron a una investigación científica y se dieron cuenta que muy pocas contaban con el sustento científico para poder ser recomendadas. Lo que tenemos hoy es muy poca científicamente, con el suficiente sustento científico para poder ser recomendadas. Hay varios factores. Por un lado, no hay investigación en esto. Hay muy poca investigación porque la población, al presentar diferentes características, es muy difícil tomar una muestra. Sí, que todos se encajen en la misma. Perfecto, O sea, Olivia. digamos que estas pruebas son como psicológicas, como, o sea, o hacen también estudios como neuronales, porque bueno, si esto es genético, es hereditario, algo debe de estar, no sé si fallando sería la palabra, pues en esos genes, o si será el entorno, la contaminación, el ambiente, a lo que estuvo sometido los familiares, o sea, porque puede ser, digo, no conozco las estadísticas, pero habrá países que tengan más casos de autismo que otros, ¿no? Puede ser. ¿Cuántas preguntas bien Sí, interesantes, ¿no? Olivia? Bueno, y es que bueno, de entrada son 600 genes aproximadamente implicados, Ah, los cuales pueden tener de 3 a 4 errores genéticos. Y esto va a determinar que durante los primeros 3 meses del embarazo, una persona configure su cerebro de manera diferente. Hay por ahí un gen que es el encargado de un proceso neuronal que se llama migración neuronal, que es el encargado de decirle a la neurona dónde tiene que ir y qué función tiene que hacer. Parece que este gen está alterado en ellos. Entonces la neurona, voy a decirlo así, y una disculpa para los especialistas que me estén escuchando, pero de manera coloquial para que todos entendamos. Claro. Una neurona que tenía que ir en el lóbulo frontal no tuvo esa información y se fue al parietal. Y entonces cuando tiene que hacer una red neuronal, pues tiene que buscar a su compañera que era la de origen. Voy a poner así el ejemplo. Pensemos que ahorita que va a arrancar el ciclo escolar el 30 de agosto, los niños del preescolar llegan y los forman en la cancha. Y la directora dice, el día de hoy, como es el primer día, elijan con qué maestra se van a ir. Y entonces los niños de preescolar van a verle las caras a las maestras y van a decir, con la que sea menos enojona, Claro, sí, ¿no? Sí, Con la claro. que esté sonriendo más. Y a lo mejor es la de tercero. Y todos se van a la de tercero. Y la de primero a lo mejor es más gruñoncilla. Y dicen, no, esa tiene cara de enojona. ¿Ustedes creen que ese día la maestra va a poder hacer alguna dinámica que funcione? Quizás solo si lo tenga jugando todo el día. Porque habrá niños que tengan ya ciertas habilidades, habrá otras que las estén desarrollando y habrá otros que no las tengan. A veces ni siquiera ir al baño. Sí. Ok, este ejemplo es perfecto para poder hablar del cerebro neurodivergente de una persona con TEA. Es decir, las neuronas no están en el lugar donde tienen que estar. Por eso cuando hacen la red neuronal cuesta más trabajo. Por eso su tiempo de respuesta no solamente a veces es diferente, sino es más lento en la gran mayoría de los casos. Ahora, no existe, al día de hoy, no tenemos ninguna prueba de gabinete, es decir, copro, sangre, encéfalo, electroresonancia con mapeo, sin mapeo, que pueda decir ahí el autismo. Sí, o sea, Porque, viene por esta condición. no, porque no hablamos de daño cerebral, no hablamos de lesión cerebral, sino hablamos de una manera diferente de configurarlo. Tú hace un rato hacías un comentario bien importante, Olivia, decías, cuando mueven sus manos, quizás porque están nerviosos o cuando están muy contentos. Porque esta configuración diferente de su cerebro también está implicada el cerebro interno, que trabaja con emoción, sentimiento, hambre, sed, sueño, sexualidad, y el lóbulo frontal y toda la corteza que está implicada en la parte sensorial. Ellos tienen una integración sensorial diferente a la de nosotros. Por eso es que de repente algunos ruidos son muy molestos, algunos olores, algunas luces,
son 8 sentidos. Ujú. Entonces lo procesan de manera diferente a la de nosotros. Entonces, como pueden escuchar, son muchas implicaciones, ¿no? Al hablar de esta condición. Y cuando hablamos de tratamiento, es muy difícil tener una lista de los tratamientos que podamos decir sirve. Quisiera resumirlos así. Hay 4 tipos de tratamientos. El farmacológico, ¿no? Ujú. Medicamento sí, medicamento no. Al no ser una enfermedad, no tenemos un medicamento para Sí. esa condición. Ujú, que digan, ¿Mm? bueno, esto te ayuda, ¿no? Sin embargo, tenemos medicamentos que ayudan a los síntomas. Ujú. Hoy en día, la risperidona, que en México es uno de los pocos países donde se sigue usando, es una de las que, como tú bien lo decías, Linda, la gran mayoría de los pacientes tienen acceso a ella. A la risperidona, no es nada barata, pero es la que más se recomienda, y el aripiprazol. Son como los 2 medicamentos que están recomendados para ayudar a los síntomas. Cabe mencionar, no al autismo como tal. Es decir, una persona con autismo nace con autismo, muere con autismo. ¿Puede mejorar su condición? Claro. Hay 3 niveles de autismo. Una persona que está en un inicio diagnosticada con nivel 2 puede llegar al nivel 1, claro, por supuesto, con mucho trabajo. Una persona en nivel 3 quizá también pueda llegar al nivel 2 con mucho trabajo. Pero una persona en el nivel 1, que es el nivel de un autismo, voy a decirlo así, muy light, ¿no? Es decir, que requiere menos apoyo que el nivel 2 o que el nivel 3, que es el que requiere apoyo muy sustancial, nunca va a dejar de ser autista, aunque vaya toda su vida a terapia. ¿Tendrá una mejor calidad de vida? Sí, pero esta es una condición inherente a su vida, ¿no? Ujú. Entonces, em, los medicamentos, hablando de terapia Sí. farmacológica, están dirigidos a reducir el síntoma, el aleteo, ¿no? La irritabilidad, el deambular, ¿no? Ujú. Es decir, quizá nos permita conectar con ellos. Ujú. Hablando de medicamentos, vamos a decirlo, psicoeducativos, tenemos un sinfín, cada día salen más. Hay por ahí algunos métodos que están enfocados en uno de los aspectos que evaluamos cuando evaluamos autismo, que es la comunicación. ¿Mm? Estos chicos se pensaba que tenían un trastorno del lenguaje, que por eso no hablaban o no hablaban de manera cotidiana. Hoy sabemos que no es un problema de lenguaje, más bien es un problema de comunicación. Y hablar de comunicación es mucho más amplio, ¿no? Ujú. Porque pueden hablar, pero quizá no comunicar o Ujú. no de la manera convencional, ¿no? Entonces, bueno, también los tratamientos hoy están enfocados en terapias de comunicación y lenguaje. Eso sí tiene un sustento teórico, eso es lo que se trabaja en las escuelas, es lo que trabajamos los especialistas. Usamos una metodología que se llama comunicación aumentativa y alternativa, que es a través de imágenes, así como hay un sistema braille, Ujú. así como hay una lengua de señas mexicana, tenemos algo que se llama comunicación aumentativa y alternativa, que es a través de imágenes, con lo que nosotros enseñamos y aprendemos a comunicarnos con ellos. ¿Qué también funciona? Bueno, pues dentro de las terapias psicoeducativas, lo primero que trabajamos con ellos es algo que se llama repertorio básico, es decir, esta intención comunicativa, esta atención conjunta, el yo estoy aquí, tú estás aquí, ¿no? Eh, lo que tiene que ver incluso con un poquito la regulación de todo, de esta personita, ¿no? Entonces, hay muchas terapias que se unen aquí, las famosas terapias cognitivo-conductuales que hoy en día, pues claro que siguen siendo referentes, lo que nos permite conectar con ellos. Tenemos también muchas otras terapias que desafortunadamente a lo que tienen acceso los papás a veces no es justo lo que necesitan. Hoy en día tenemos aquí en Puebla, hablando de nuestro estado, muchos centros públicos. Tenemos los CRIT, tenemos Ceposami, tenemos CEMERI, que atienden no solo personas con autismo, sino con otras condiciones. Pero, mm,
cómo les explicara, están dirigidas un poco a lo todo y a lo nada. No, no son muy específicos. Es exactamente. Digamos que el autismo estaría como que en el plano mental, psicológico, o sea, no, no es algo físico, no se ve que haya, que le falte algo, Ujú, sino que, pues, no sé, las neuronas tenían que haber ido a algún área, se fueron a otra, ujú. pero no les falta nada. No, O sea, físicamente podríamos decir está Tan completo. completo. sí, Está es completo. correcto. No hay ninguna, no es una discapacidad motriz. Sí, sí, Ajá. que dicen, bueno, hay niños o niñas que no hablan porque a lo mejor tienen problemas en el paladar, Ajá. en Frenillo. frenillo, Sí. Ujú. pero acá de repente no hablan. O sea, a ver, todos los niños y niñas que tardan en hablar puede ser esa condición o pueden ser muchos factores. Pueden ser muchos factores en realidad. Ujú, Sí, por eso hace un rato les comentaba, los trastornos del neurodesarrollo comparten síntomas. ujú, Por eso es bien, bien importante ser especialistas para diagnosticar autismo y no lo hacemos solos. Es ujú, decir, hay una red o debiera haber una red de especialistas que pudieran ayudarnos a mirar. Si quisiéramos eh, clasificar o poner el diagnóstico ujú, de autismo en alguna, justo como tú me lo dices, es mental, es que es cognitivo, ujú, porque sus procesos cognitivos, ujú, atención, memoria, percepción, lenguaje, procesos lógico-matemáticos, funcionan de manera diferente. ujú. Por eso es que hemos tenido casos, por ejemplo, de chicos con autismo que ven el pizarrón, ven una ecuación de tercer Y ya grado se la aprendieron, y la resuelven sin hacer el proceso. ¿no? Sí. Claro, y tenemos chicos, por ejemplo, hay uno que se llama Steve Wilson, que él no es verbal, es decir, no habla, em, no se sabe lavar los dientes, tiene ahorita aproximadamente 35 años, pero tiene algo que se llama memoria fotográfica. Ujú, Entonces, a él lo contratan los hoteles de mucho renombre en el mundo, lo llevan en un helicóptero, le dan una vuelta por la ciudad. Luego llegan al lobby del hotel y le ponen un lienzo 360 grados y él con puro puntillismo es capaz de replicar la vuelta donde lo hayan llevado. Es maravilloso. Por eso es que de repente se confunde que si tienen habilidades sobresalientes o superdotadas, ujú. mm, pudiéramos llamarlas así. Sin embargo, esto se debe también a la configuración de su cerebro. Entonces, no hay cerebros con autismo iguales. Ujú. Que hay algunos que recuerdan muchos datos, No, no, no. teléfonos, direcciones y dicen, es que tiene autismo, pero retiene todo y a lo mejor uno no se acuerda ni de su propio teléfono, ¿no? No. Olivia, a mí la vida me ha puesto en muchos lugares, pero el lugar que yo siempre le agradezco a Dios es que me haya puesto a un lado de ellos. De verdad que si quieres aprender humildad, ahí. Porque lo que estás pensando tú, ¿qué Ujú, crees? Ellos te recuerdan que ni es la única verdad, ni es la única forma de ver la vida. Y siempre te tiran y siempre te tumban y dices, tienes toda la razón. Se convierten en verdaderos maestros de vida. Yo trabajo con adultos, sí. desde chiquititos, pero bueno, el mayor aprendizaje yo lo veo también con los adultos, en esta manera diferente de percibir el mundo y de verdad te dan historias de vida, te dan Ujú, lecciones de vida. Es maravilloso trabajar con ellos ya en la vida adulta porque ves, pues, concretado de alguna manera cuando hay o cuando no hay intervención. Entonces, bueno, regresando un poco al tema de los tratamientos, hay muchas Sí. terapias, sin embargo, no todas cuentan con el sustento teórico y científico. Esto es muy delicado. Las familias atravesamos por un proceso de duelo. Todas las familias que tenemos hijos con discapacidad atravesamos por un proceso de duelo que nos hace malas jugadas. Es decir, los procesos de duelo hace algunos años con los tanatólogos que son los ujú, encargados de dar este acompañamiento, hablaban que los procesos de duelo son lineales, ¿no? Es decir, lo niegas, no te enojas, te deprimes, etcétera, etcétera, y al final terminas con un proceso de aceptación. ujú. Las familias que tenemos hijos con autismo, no basta decir lo acepto. Hay que reorganizarnos, hay que reestructurarnos, esa es la última parte de nuestro proceso y no todas llegamos a ese punto.
las mamás sobre todo, y aprovecho para mandarles un fuerte Un fuerte abrazo abrazo. a todas las mamás que nos están Felicidades. escuchando, pero principalmente a todas aquellas que han tenido que enfrentar esta historia. Em, Tenemos un come en la cabeza, y yo me incluyo. Tengo un hijo con autismo de 27 años y mi pensamiento recurrente es qué va a pasar el día en que yo no esté. Y eso nos impide a veces ocuparnos del presente y nos preocupamos del futuro, y entonces nos nubla muchas veces la mirada. Y pues nuestro corazón también nos hace malas jugadas. Hay muchas personas también que te pueden vender curas milagrosas, Ujú. y tú tienes en tu corazón esta idea de ¿y si sí? ¿Y si hubiera? Mejor ¿Y lo si intento. funciona? ¿Y si funciona? ¿Y si pido un préstamo? ¿Y si me endrogo? ¿Y si vendo mi coche? ¿Y si hipoteco mi casa? ¿Y si lo intento? También me toca acompañar a muchas mujeres, y tristemente cuando acceden a este tipo de tratamientos que no tienen ningún sustento teórico, no solo no funciona, no solamente perdieron tiempo y dinero, sino además ahora están inmersas en una depresión y en un trastorno emocional muy complicado. Y Pensando en el futuro, sí, digamos. claro, O sea, claro. ¿cómo se les puede ayudar? Como para que digan, bueno, que sean autosuficientes, que puedan tener una vida más o menos pues, normal, por llamarla de alguna manera. Digo, hay casos, no es un espectro, las personas con síndrome de Down, ¿no? Que de repente a algunos a lo mejor los esconden, a lo mejor ahora ya no tanto, pero en el pasado sí, y otros los preparan. A ver, ¿qué puede hacer? O sea, yo conozco a una chica, ya de tener como 50 y tantos años, que le enseñaron a cocinar, y ahora es lo que hace. Claro, tiene acompañamiento de la Claro. familia y todo, pero desde el principio le enseñaron a cocinar. Y, y ese es su modo de vida, bueno, para ganarse la vida y todo, ¿no? Hay gente que hasta actúa, y otros que tocan la guitarra, que bailan, que, bueno, o sea, en este ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los autistas, que digan, bueno, pues hay muchos adultos que sí vivieron con eso y siguen viviendo y tienen a lo mejor hasta una carrera, ¿no? Profesional, y trabajan y todo, y a lo mejor tienen sus limitantes, pero si estamos viendo que pues hay diferentes condiciones, porque no todos son iguales, ¿cómo se les podría ir preparando? O sea, como para decir, bueno, en un futuro tú puedes desarrollar esto, puedes dedicarte a tal cosa. Pues para eso están los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Para dar una orientación. Yo conozco un caso de muy cercano, Ujú, una señora de pocos recursos económicos y académicos, ujú, y cuando fue al DIF o una de estas instituciones y le dijeron que su niño tenía una condición diferente, y, y el médico, qué bueno que no lo conocí, si no, no sé qué le hubiera ido a a decir. decir, No, su niño, ya olvídese, su niño no va a hacer nada en la vida, no va a salir adelante, ya olvídese, su niño casi casi es un inútil, ¿no? ujú, La mamá salió llorando, ¿no? Y dijo no, y consultó algunas opiniones, comentó con sus patrones, porque tenía varios, y le dijeron, no, pues hay que buscar ayuda, y infórmate, te vamos a recomendar a una institución de atención médica psicológica, y fue. ujú. Eh, el chico recibió tratamiento psicológico y la mamá pedía permiso. Voy a faltar hoy porque mañana no vengo porque voy a llevar a mi hijo al doctor. Su chico hoy tiene, ¿qué? 23 o 27 años. Y el niño que dijeron que nunca iba a poder hacer nada, hoy trabaja. Trabaja en una empresa, claro, llevaron un justificante médico donde le dijeron al gerente cuál era su condición Su y su certificado. certificado. Y esta empresa le dio trabajo, Claro. ¿no? Y empezó en el almacén, empezó en limpieza y ha ido subiendo de categoría Y ahí poco a va. poco, y ahí va, ahí va. Entonces la mamá se siente muy orgullosa. Y Bueno, Linda, acabas de contar mi historia.
a mí me diagnostican a Lalo a los 5 añitos y me dicen que lo tienen que internar en un centro psiquiátrico en la Ciudad de México, con una especialista de aquí de Puebla, y me dice, no te preocupes, ya tengo todo arreglado, porque tú, para empezar, no vas a poder cuidarlo. Y él ni siquiera va a poder terminar la primaria y cuando crezca va a ser violento. Un especialista. Ay, sí. Ya ni te digo porque también si no vas a querer ir a Ir reclamarme, ¿no? sí, no, Pero ir a darle 2, 3 sí. cachetadas, Y ¿no? entonces, bueno, pues no solamente esta historia es la que tú conoces, la mía, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas. Cada vez menos, pero todavía las hay. Hoy, afortunadamente, nos enfocamos en algo que se llama centrado en la persona. No hacemos nada sin ellos. Es decir, hacemos sus planes de vida, desde no solamente sus habilidades, sino de lo que ellos quieren. El objetivo de las terapias debe ser la autodeterminación, la autonomía y la independencia. ¿Qué es la autodeterminación? Ser capaz de elegir una decisión y asumir. No esperar que tu mamá venga y te resuelva. Que ellos aprendan a Claro. resolver, enfrentarse a sus Claro. retos. Hoy nosotros, los que trabajamos con adultos, trabajamos enfocados en eso. Trabajamos con un modelo que se llama calidad de vida, trabajamos con centrados en las personas, centramos con generar sus planes de vida, porque toda la vida hemos decidido por ellos y no les hemos pedido opinión. Sí, cada vez hay más universidades que abren estos espacios, sin embargo siguen siendo muy pocas, son insuficientes. Y cada vez también hay más empresas, justo como lo dices, que se están abriendo a recibirlos, pero son muy pocas. Hay mucha necesidad y no es suficiente lo que está. A mí, si me lo permiten, quisiera presumirles, quisiera contarles a las personas que nos están escuchando esta mañana, que están agobiados porque no saben qué hacer con sus hijos, que están las mamás preocupadas por el futuro de sus hijos. Hoy en día, en Puebla, tenemos la única universidad en el país que se encarga de trabajar a nivel licenciatura con estas personas. Tenemos 5 carreras enfocadas de verdad a sacar licenciados tenemos arte, comunicación, contaduría, negocios y educación que les permiten a los chicos vivir de manera digna e integrarse a un lugar laboral con todas las herramientas para enfrentar una vida como la de cualquiera de nosotros. Y bueno, rápidamente también, si me lo permiten, tenemos un congreso de educación gratuito el jueves 28 de mayo, el viernes 29 y sábado 30. Yo les voy a dejar mi número de teléfono para mayor informes. Despacio para que lo puedan anotar. Claro que sí, es 22 27 08 94 49, con su servidora Gabriela Carreño, del Centro Universitario del Claustro Humanista. Este congreso se llama Educación Hoy, Retos, Desafíos y Oportunidades, y está dirigido a todos aquellos docentes que dentro de su aula no solamente tienen a chicos con esta condición o con alguna otra condición, sino a todos aquellos docentes cansados, ya con resiliencia hasta el suelo. Vamos a trabajar ejes temáticos como inteligencia artificial, por supuesto inclusión, neuroeducación, por supuesto el tema del el futuro de la educación, pero el tema más importante para todos los docentes que nos están escuchando es la resiliencia docente. El docente también se cansa, el docente también se duele, el docente también llora por las noches. Así que para todos los docentes que nos están escuchando, pues los invitamos. Es un congreso totalmente gratuito. ¿Cómo se llama el congreso? Se llama Educación Hoy, Retos, Desafíos y Oportunidades. Es de carácter internacional. Tenemos ponentes españoles, peruanos, de la India. Va a ser mixto, es decir, va a ser virtual, una parte virtual para los que están acompañándonos desde otros lugares, desde la sierra, desde otros lugares. Y también va a ser presencial, se va a llevar a cabo en Cholula, en este maravilloso teatro que tenemos, que es el Teatro de Ciudad Sagrada, muy cerquita del Zócalo de Cholula. Ahí se va a llevar a cabo el viernes y el día sábado en las instalaciones de la universidad. Vamos a tener talleres, es importante que los... ¿Cuál universidad? Del Centro Universitario del Claustro Humanista.
es importante que los docentes nos reunamos a hacer diálogo, a ser escuchados y a hacer propuesta también. Muchísimas gracias, es una invitación, esperemos que pues que nos acompañen y estaremos por ahí dando seguimiento Claro a que todas sí. las actividades, si nos lo permites. Claro que sí, por favor, Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes. y esperamos que gracias. no sea la última vez que vengas, que nos acompañes, que te invites al programa también. Muchas Tú dices, gracias. que nos digas, "Oye, quiero un espacio tal sábado para hablar sobre este tema y estamos abiertos y te esperamos con muchísimo gusto, de todo corazón. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recibirme. Gracias. Gracias, Olivia. Gracias, Linda. Gracias a Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.